Una vez leí en una revista a un psicólogo que él decía que existían tres yo. Tres yo. Por eso he llamado esta prédica mi otro yo. Él decía que hay un yo que aparento, que es el que, wow, ¿sabe, no? El que sale a la calle, bueno, yo quiero aparentar otra cosa, yo soy el más chévere. Otro que es el verdadero yo, el que reconoce quién es. Pero hay un tercer yo, que es el que debemos alcanzar, que es el que Dios quiere. ¿Quién me dice amén? El que Dios desea que sea usted y que sea yo. Esos son los tres yo que existen. Y esos son los tres puntos que vamos a abordar en esta mañana. El yo que aparento, el yo verdadero y el yo que debo ser. Pero hoy no vamos a hablar de Pablo específicamente. No vamos a hablar del apóstol Pablo. Vamos a hablar de un hombre que vivió 40 años como un príncipe, que vivió 40 años como un arreador de ovejas y que los últimos 40 años lo vivió aprendiendo lo que Dios hace con un príncipe y con un arreador de ovejas. Hoy vamos a hablar de Moisés y muchos conocemos la historia de Moisés. Vamos a utilizar la Reina Valera en esta mañana y vamos a ubicarnos en tres versículos: Éxodo 20:10, Éxodo 3:1 y Éxodo 3:10. Pero muere José y todos sus hermanos y toda esa generación, y surge un nuevo faraón que dice: oye, esta gente está creciendo mucho, son más que nosotros, dice el faraón egipcio, nos van a dar un golpe de estado un día de esto, vamos a hacer algo. Y se le ocurre al faraón mandar a matar a los niños varones que nacieran. El diablo siempre ha querido matar a los niños. Hay que cuidarlos, ¿oyeron? Hay que proteger a los niños, porque él sabía que de ahí venía la descendencia, ¿ok?, del Salvador Jesucristo. Entonces, como las parteras hebreas, precisamente una se llamaba Cifra y la otra Fúa, no aceptaron esa propuesta de faraón, siguieron multiplicándose los niños y nacían los varones y nacían las hembras. Cuando el faraón se entera de esto, dice: no hay otro remedio, vamos a matar a esos muchachitos. Pero hubo una pareja hebrea, por supuesto, de la tribu de Leví, que decidieron esconder a su hijo para que no lo mataran. Fue el papá y la mamá específicamente de Moisés, que lo escondió por 3 meses. Amén. Por 3 meses lo escondió. Pero cuando ya no pudo esconderlo, ustedes saben la historia, hizo como especie de una canastilla y la colocó en el río Nilo. Y no es casualidad, porque Dios no trabaja con casualidades, sino con propósitos, que ese niño llegó a parar a las manos de la hija del faraón, de la princesa del imperio egipcio. Y esta señora pues dice: no, yo quiero agarrarlo para mí, pero ¿quién me lo va a criar? Entonces precisamente una tía de Moisés dice: no, yo tengo una señora por allá que lo puede criar, y se lo lleva, y es nada más y nada menos que su propia madre. Lo cría y lo vuelve a traer a la princesa, ¿ok?, a la hija de Faraón. Y dice la Biblia en Éxodo 2:10: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. O sea, suponemos que ella tendría como unos 10 años. Se lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o sea, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, nombre que es egipcio, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ustedes se imaginan a Moisés viviendo aquella vida de opulencia, de lujos, con ropa original y no copia, con ropa Converse originales, con las mejores colonias, las mejores comidas. Ustedes han visto las películas, ¿verdad? Tal vez se acostaba así, le metían las uvas en la boca, y aquellas doncellas, ¿verdad?, echándole airecito así con las plumas de pavo real y esas cosas, viviendo una vida exquisita. Pero ¿saben qué? No era su verdadero yo. Él sabía que no era egipcio, mas sin embargo vivía una vida de apariencia, una vida que no era la propia, una identidad que no le pertenecía. Entonces vamos con el primer punto.
Vamos con el primer punto. Y usted dirá, ¿y ese teléfono qué hace ahí? Porque quiero comentarles una historia que me contaron hace tiempo. Un abogado, pues recién graduado, muy alegre porque se había acabado de graduar de esa profesión hermosa de abogado, y monta su bufete, su oficina, y todo bonito, pero el teléfono no le servía, no le habían colocado la línea. Y cuando ve que entra por primera vez un cliente, su primer cliente, él quiere aparentar lo que no es. Y agarra el teléfono y comienza, pase, por favor, pase, siéntese. Mira, sí, tranquilo, mira, ese negocio está cuadrado. Mira, tú sabes que ese negocio es de millonarios y tú sabes, ahí nos vamos a ganar unos cuantos millones porque tú sabes que soy el mejor abogado del país, chico. No, tranquilo, y el señor ahí escuchando, ¿no? Y usted sabe que, bueno, tranquilos, vamos a almorzar ahora y terminamos de finiquitar el negocio. Y el hombre cuelga el teléfono y le dice al señor que está ahí esperando, ajá, ¿en qué le puedo servir? Y dice el señor, yo soy el que vengo a colocarle la línea al teléfono. Porque queremos aparentar a veces cosas que no somos, ¿cierto? Y no nos conviene hacer eso. No nos conviene. El primer punto es el yo que aparento ser. El cristiano debe parecerse a Jesús, ¿sí o no? Y lo estuvimos hablando en lo de eso de original o copia. Entonces, hay cristianos que te ayunan y no está mal, no estoy en contra de los ayunos. Pero hay unos que te llegan y te dicen, hermano, vengo de ayunar 40 días y 40 noches. Una vez me llegó uno así y le dije, pero ¿por qué me lo dices? La Biblia dice que si tú ayunas, lávate la cara para que nadie se dé cuenta que estés ayunando, porque eso es vanidad. Pero hacen 40 días de ayunos y su hogar se está cayendo. Así pasa, así somos todos. Hasta que no nos pongamos en el carril que Dios quiere que andemos. Amén. El que dice, el yo que aparento es el que nos dice estar bien, que dice, estoy en victoria. ¿Han escuchado hermanos que dicen así? Estoy en victoria. Usted también lo ha dicho alguna vez, bueno, no se sienta mal. Pero una vez un hermano, un chiste, no, le preguntaron, ¿cómo estás? No, en victoria. Sí, en victoria, como siempre. Y le preguntaron, ¿y cómo está tu trabajo? Me acaban de votar, chico. Sí, oye, ¿y cómo está tu salud? Me detectaron ahora que soy diabético. ¿Y tu esposa? Esa muérgana me dejó. Entonces, ¿cómo va a estar en victoria una persona así? Un pastor hace 2 días me consiguió, muy bonito, andaba con su esposa de manito. Mire, no use tanto carro, o sea, y Dios es bueno, a veces nos deja sin gasolina para que salgamos a pie con nuestras esposas. ¿Sí o no? Luzca a su esposa, yo agarro mi chiquitica y me la llevo. Luciendo a mi esposa, porque en el carro no la puedo lucir. Paséela, que todo el mundo diga, wow, qué bonita pareja. Y ellos venían, los 2 mayores ya, bien bonitos. Pero el pastor algo así como que religioso, le pregunto, ¿cómo está? En victoria, me dice. Y usted también está en victoria, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, he tenido muchas victorias gracias al Señor, pero sigo luchando para conquistar las demás. Amén. Las que me faltan, porque no todo está completo. Viene mucho más, muchas más victorias para el pueblo de Dios. Amén. Sí, Señor. Ese yo que aparento es el que no peca. El que cree tener el derecho de criticarte, pero él lo hace peor. Esos son los que a Jesús le decía hipócritas, porque le pones carga a la gente y tú ni siquiera mueves un dedo para llevarlas. Y si lo dijo Jesús es porque es cierto. Amén. Es el que cree ser piadoso, el que da todo, el que aparenta ser bueno para agradar a los demás. Yo voy a dar un consejo. Agrade primero a Dios. Agrade a Dios primero y después agrade a los demás. La Biblia dice que las casadas agraden a su esposo
Las solteras agraden a Dios. Hay que agradar también al prójimo, a la persona, pero primero a Dios, ¿ok? Pero es el que quiere agradar a los demás. El que es amoroso, o entre comillas, es amoroso. El que cree tener derecho de juzgarte y de condenarte, sabiendo que él lo está haciendo peor. ¿Ok? El que todo es Biblia. Hay personas, hermanos, que te hablan 10 palabras y 8 son versículos, pero no la practican. Así era Pablo. Se sabía toda la Torá, pero estaba yendo en contra del primer mandamiento de Dios, que era amar al prójimo. El que no pide perdón. No, yo, ¿por qué voy a pedir perdón? Si él fue el que falló. Y si te pide perdón, te dice, bueno, voy a pedirte perdón, pero, ya cuando decimos pero hay una condición. No hay un perdón de verdad, ¿ok? Claro, tiene que poner límites, pero cuando colocamos el pero ya hay algo allí que no está sano. El que no se equivoca. Conocí un profesor que me dijo, estamos planificando ahí una actividad y yo le dije, bueno, pero si te equivocas. No, es que yo no me equivoco. Yo le dije, hoy estarás con Jesús en el paraíso. Sí, sí. El hombre no se equivocaba. El que nunca se enferma. ¿Cómo está? No, yo estoy sano. Yo estoy sano. Incluso hay personas, hermanas, pastoras, pastores, que han escrito libros donde dice que tú no te puedes enfermar, porque es que un hijo de Dios no se puede enfermar. ¿Será que no han leído la Biblia en Gálatas, que Pablo dice, gracias por aceptarme a pesar de la enfermedad que tengo? Wow, no estamos en el cielo todavía, tenemos cuerpo, no podemos enfermar. Amén. Así que si se enferma, no se sienta mal. Siéntase mal físicamente, por supuesto, pero no se sienta mal almáticamente, porque todo cristiano se puede enfermar. Ahora que tenemos un Dios que nos sana, eso es otra cosa. Amén. Y estoy seguro de eso. El orgulloso, el que dice, bueno, necesitas hacer ejercicio para cuidar tu cuerpo, bajar esos triglicéridos, esa barriga, esa barriguita. Ayer en Caballeros, pues, yo me sentía mal porque estaba, sí, reconozco, estoy barrigón. Mi esposa me dijo, epa, estás muy barrigón. Pero ayer me sentí bien porque todos estaban así, 2 nada más estaban flaquitos. Y me costaba reconocer que estaba barrigón, porque uno, el orgulloso, usted sabe, ¿no? No, yo no estoy, yo me veo bien. Pero en estos días me di cuenta que cuando entré a la casa, que primero entró mi barriga y al rato entré yo. Sí, me di cuenta, estoy barrigoncito, tengo que rebajar. Pero sí, el que no te hace ejercicio, el que no cuida su vida, no, porque el Señor me guarda, el Señor me protege, este cuerpo es del Señor. Pero quiero decirle que ese cuerpo es humano, es de carne, y se enferma, y si no lo cuidamos, entonces vamos a tener problemas de salud. Amén. Hay que cuidar el cuerpo, sí, Señor. Este es el yo que debemos desechar, ¿ok? Ese yo de apariencia. No sea usted mismo, usted no tiene que imitar a nadie. Usted es único, usted es una bella persona, es semejante a Dios, a su imagen. Amén, usted no tiene copia. Gloria a Dios. Sí, porque este tipo de persona es de doble ánimo. Una cosa es en la casa y otra es afuera. Otra cosa es en el trabajo, otra en la iglesia. Y no sea usted como Dios le manda hacer, amén, en todas partes. Dice la Biblia en Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todas o en todos sus caminos. Así que el hombre de doble ánimo, pues, no se sabe quién es, ni él mismo lo sabe. Éxodo 3:1. Continuamos con Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, en el monte de Dios. Y usted dirá, epa, este no era un príncipe, este no era el nieto del faraón, ¿por qué ahora anda arreando ovejas? Resulta que el mismo orgullo de este Moisés, cuando estaba en Egipto,
vio a unas personas peleando, un egipcio que maltrataba a uno de su pueblo hebreo, y llega Moisés con aquel orgullo y mata al sujeto egipcio que estaba dañando al hebreo. Y se entera Faraón, y Faraón busca matarlo. ¿Y qué le quedó? Pues huir. Aquí comprendió Moisés quién en realidad era. No era lo que aparentaba, no era un egipcio viviendo de lujos, sino que era un simple mortal. Amén. Entonces, hasta tuvo que trabajar. Ese hombre no trabajaba y tuvo que, ¿ahora qué? Mire dónde llegó a parar, a arrear ovejas del suegro. ¿Qué les parece? Después de ser un príncipe. El punto 2 es el yo verdadero. El que a solas con Dios se muestra tal cual como es, porque a Dios no lo podemos engañar. El que dice, oye, soy vulnerable. El que se arrepiente en la noche, que se acuesta y dice, ¿por qué hice esto? ¿Por qué le hablé así a mi hermano? ¿Por qué le hablé así al pastor? ¿Por qué no obedecí? En otras palabras, es aquel que se arrepiente, el que recapacita, el que precisa arrepentirse, pero se atraviesa el primer yo, siempre, ¿verdad? El orgulloso, el que aparenta y dice, no, ¿yo por qué me voy a sentir así? Les dije las 4 cosas que necesitaba, porque me desahogué. Una cosa es que usted diga lo que siente, vamos a estar claros, que se desahogue, pero busque el lugar, el tiempo preciso para decirlo. No suelte todo en todas partes. Sea sabio. Y si va a decir algo que no conviene, quédese en modo avión. ¿Oyeron? Apáguese. Y no diga nada que ofenda a los demás. El que acepta la ayuda, el que amerita ayuda, el que dice, yo te necesito, Dios, porque me falta todavía. Me falta cambiar mi carácter. Estoy desviado. Necesito de tu dirección, Espíritu Santo. Necesito que me orientes. Ese es el yo que somos todos, el que no podemos despegarnos de Dios, el que debe llorar por el error cometido. Llore. Si Jesús lloró, ¿por qué nosotros no? Yo también soy melancólico y a veces lloro con mi esposa. Bueno, ya me gana, ¿no? Por supuesto. Pero sí, yo no lo voy a negar, yo lloro. Cuando siento algo que mi corazón se pone chiquitico, yo no reprimo mis lágrimas. Yo lloro. No soy tan orgulloso tampoco. El que necesita la paz de Dios. El que reconoce, yo no soy el yo anterior, soy este yo, que necesito esa paz de Dios. El que busca auxilio. El que necesita ejercicio, ya lo dijimos. Porque dicen, no es que Mateo, en la carta de Mateo, Pablo le dice que el ejercicio no aprovecha para mucho. Por eso yo no hago ejercicio. No. El que debe alimentarse bien. Te dice, pastor, pero ¿qué es la situación económica? No tengo para comprar carne. Bueno, hay muchas proteínas que no necesariamente la tiene la carne. Y alimentarse bien no es nada más comer carne, es comer a la hora. ¿Ok? Porque hay personas que a veces comemos a las 12, a veces otro día comemos a las 3, el almuerzo, otro día no desayunamos y el cuerpo se desactiva por completo, se desorienta el cuerpo. Dice, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Así es. Este es el yo que debemos manifestar delante de Dios, al que no se le oculta nada, al que todo lo sabe. Salmo 51, 17. Después que David comete aquel error, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Tenemos que ir tal cual como somos a Dios, sin apariencia. Amén. Amén.
Éxodo 3:10, seguimos con Moisés. Yahvé le dice a Dios, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y usted nunca se ha preguntado, ¿por qué Dios no llamó a Moisés cuando era príncipe? Lo llamó cuando era un arreador de ovejas, cuando dijo, este soy el yo verdadero. No soy un príncipe, soy hebreo, como los demás de mi pueblo, el pueblo de Dios. Ahí fue donde lo llamó. No lo llamó cuando vivía en palacio. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién más podría ser sino Moisés, que ya conocía los dos mundos? Y Dios lo llama y le dice, ve a sacar a mi pueblo. Y Moisés abandona los otros yo anteriores y se queda con el tercer yo, que es el yo que debo ser. Anote, el yo que debo ser. Es cuando dependemos solamente de Dios. El que doblega los otros dos yo, los dos anteriores. El que acepta la corrección. El que busca refugio en la oración y en la palabra de Dios. El que planifica. Porque a veces hacemos las cosas a la deriva y no nos salen bien. El que cuenta con Dios, que aunque me caiga, me levanto. Porque 7 veces cae el justo, 7 veces los vuelve a levantar el Señor. Amén. Una vez leí una estadística que dicen que apenas el 2 o el 3% de los que caen se levantan. Oremos para que usted y yo estemos en ese 3%. Amén. Porque no dejamos de ser hijos de Dios si caemos. Tenemos hijos que se portan muy bien, sí, pero hay hijos que se portan un poquito mal, para no exagerar, ¿sí o no? Ahora, este hijo que se porta un poquito mal, ¿deja de ser su hijo? Ahí es cuando más atención Dios le da. Amén. Cuando Dios nos da más atención, es cuando más la necesitamos. Amén. El que perdona. Ese es el Dios, ese es el yo que Dios quiere que seamos todos. No me puedo ir sin contarles una historia de un sujeto llamado Nelson Mandela. ¿Lo conocen o han oído hablar de él? Nelson Mandela, un hombre que estuvo 27 años encarcelado por justicia, por querer hacer justicia en Sudáfrica. Y este hombre, cuando sale, después de esos 27 años preso, llega a ser el presidente de ese país, de Sudáfrica. Y una vez estaba almorzando con sus ministros allí en un restaurante y estaba con sus guardaespaldas, por supuesto. Y todos se dieron cuenta que en otra mesa estaba un sujeto que lo miraba y no dejaba de quitarle la vista al presidente. Y el hombre se notaba muy nervioso, y el presidente le dice, hágame un favor, tráigame aquel señor que está allá para que almuerce con nosotros. Y fueron y lo trajeron. Ese hombre, si se comió una empanadita, fue mucho. Ese hombre temblaba. Y cuando termina de comer, el hombre se levanta y sale y ni siquiera se despidió. Y un vigilante, un guardaespaldas le dice, presidente, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué ese hombre temblaba cuando lo miraba? Y él dijo, ese hombre era el que me cuidaba en la cárcel, el que cuidaba las rejas para que no me escapara. Y cuando yo le pedía agua, él orinaba en la taza y me la daba. Y dijo, pero yo lo perdoné. Ahora mi pregunta, si ese hombre no es cristiano, no sé si se convertiría al final, pero no era cristiano. Y nuestro mandamiento, y más importante, es perdonar y amar. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta? Porque tal vez estamos en el primer yo todavía, ¿verdad? Todavía estaremos allí.
El yo que debo ser es el que no condena ni se condena, el que obedece, el que no tiene excusa, el que cometió una falta y lo reconoce. Y no todo es el diablo. No, ese fue el diablo. Pobre diablo, ¿verdad? Todo el mundo le echa la culpa. El que reconoce sus errores, el que ayuda, el que es humilde, el que ama, el que trata bien a la esposa, el que trata bien a su esposo, a sus hijos, el que cuida su cuerpo, el puro de corazón, el santo. ¿Saben cuál fue el título final que le dieron a Moisés? El hombre más manso en la Biblia. Y usted dirá, bueno, ¿y ese no fue el que mató al egipcio? Pues, cuando usted en el cielo le pregunta a Dios por qué, ¿oyó? Pero sí, porque este hombre supo doblegar el primer yo y el segundo, y se adaptó y obedeció al tercer yo, que es el yo que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos. Amén. Amén. Ahora este es el yo que debemos alcanzar. Trabajemos fuerte en eso. Este es el yo que Dios quiere, el yo que a Dios le agrada que seamos. No hay otro yo. Primera de Pedro 1:6, porque escrito está, sed santos, porque yo, dice Yahvé, soy santo. Amén. Para reflexionar, ¿en cuál yo estamos? ¿En cuál yo? ¿El que aparento? ¿El yo verdadero? ¿O el que Dios quiere que sea? Tenemos que evaluarnos, ¿verdad? A ver en cuál yo estoy. Nosotros decidimos quiénes somos. No espere que los demás decidan por usted. Amén. Es que mi familiar, no, es usted. Marque la diferencia en todas partes. Y por último, quiero decirle que Dios no nos ha dejado y nos va a dejar. Amén. Él está con nosotros y Él quiere que ese yo vaya floreciendo en nosotros. Que ya dejemos el orgullo, el chisme, los comentarios, que dejemos lo que no edifica la iglesia. Que no seamos santos aquí nada más, sino afuera, donde se necesita ejemplo, donde se necesitan embajadores de Cristo para cambiar esta ciudad. Amén. ¿Por qué no nos colocamos en pie y oramos?